El 26 de noviembre de 1504, una noticia se promulgó con premura a través de todos los correos de Occidente. Isabel I, soberana del Reino de Castilla, había muerto después de largos padecimientos en la villa castellana de Medina del Campo. La gran artífice de la unidad y el esplendor de España, adorada como una figura poco menos que divina por sus fieles súbditos, dejaba el mundo a los 53 años de edad. Por aquellos días de noviembre de 1504, la noticia de la desaparición de Isabel llegaba a la ciudad portuguesa de Coimbra, en donde en un convento de la Orden de Santa Clara se encontraba enclaustrada Juana, sobrina de la monarca fallecida e hija del anterior rey, Enrique IV. Isabel y Juana, herederas rivales del trono de Castilla, fueron las voces antagónicas de un drama que tuvo como escenario a toda la península ibérica. Isabel la Católica, Juana la Beltraneja. El 21 de julio de 1454, la muerte del rey Juan II de Castilla dio paso a la coronación de su primogénito, el príncipe Enrique. Como integrante de la dinastía de los Trastámara, el nuevo rey Enrique IV debía mantener una política ya establecida por sus predecesores. Los Trastámara desde el primer momento proyectaron una política conducente a que en toda España hubiera una sola dinastía, con varias ramas, manteniendo lo que era la estructura de entonces, pero todos parientes, mediante un procedimiento que imagina Enrique II hacia 1370, que consiste en no contraer matrimonio más que dentro de la península. Y esto es lo que se sigue. En 1455, siguiendo los férreos principios dinásticos de los Trastámara, Enrique IV desposó en segundas nupcias a Juana de Portugal, hermana del rey Alfonso V. Previamente había revocado su matrimonio con Blanca de Navarra, con quien no había conseguido tener hijos. Con este nuevo enlace, Enrique IV sellaba una alianza política entre dos poderosos reinos de la península ibérica, pero al mismo tiempo profundizaba una relación beligerante con la corona de Aragón, cuya solución no llegaría a haber durante su reinado. Son cuatro reinos, cuatro territorios cristianos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra. Y luego en el sur queda el último emirato musulmán, el Reino de Granada. Entre los demás reinos, los principales son Portugal, Castilla y Aragón. Y claro, la idea general era reconstituir la unidad política que había sido la norma de la península antes de la invasión musulmana, antes de 711. Reconstituir la unidad política suponía entonces que esto se hiciera por vía de enlaces matrimoniales entre familias reales. Y entonces Castilla, situada geográficamente en el centro de la península, tenía en realidad la elección. O sus reyes establecían un enlace matrimonial con Portugal, entonces se hacía una doble monarquía Castilla-Portugal, o bien se hacía el enlace matrimonial con un príncipe de la corona de Aragón, y entonces tendríamos una doble monarquía Castilla y Aragón. Junto con el trono de Castilla, Enrique IV había heredado una conflictiva situación interna, promovida por los estamentos más poderosos de la nobleza castellana, que reclamaban una mayor participación en los asuntos de Estado. Los intereses de esa clase opositora se hallaban representados entonces por Juan Pacheco, marqués de Villena, un antiguo servidor de Enrique, que devendría en el principal conspirador contra su gobierno. Algunos de los medios con que las facciones antagónicas intentaron desde un comienzo socavar el reinado de Enrique IV fueron argumentos que ponían en duda la legitimidad de su segundo matrimonio.
Entre otras cuestiones, estos aludían a una supuesta impotencia sexual padecida por el rey, quien en adelante pasó a ser conocido por sus enemigos como Enrique el Impotente. Enrique IV casó primero con Blanca de Navarra de Aragón. Este matrimonio fue declarado nulo por un juez que no tenía competencia para ello, que era un arcediano, simplemente a quien se le había encargado la administración de la sede vacante de Segovia. Naturalmente, una sentencia de este tipo tiene dos defectos fundamentales que hay que corregir. Primero, tendría que haber sido confirmada por el Papa, no lo fue nunca. Pero la segunda opción es que si la razón de nulidad del matrimonio es la impotencia de Enrique y no la de su mujer, eso quiere decir que no puede ser válido un futuro matrimonio, no está en condiciones de casarse. Este es el gran problema que se plantea. Como parte de la familia real de Castilla, se encontraban en la corte los infantes Isabel y Alfonso. Al igual que Enrique IV, eran hijos del difunto Juan II, pero de distinta madre, Isabel de Portugal. La infanta Isabel, futura reina católica de Castilla, había nacido el 22 de abril de 1451 en el austero Palacio Real de la Villa Castellana de Madrigal. 2 años más tarde nació su hermano Alfonso. Hacia 1460, la falta de descendencia del matrimonio Enrique IV y Juana de Portugal convirtió a los infantes de Castilla en piezas clave de la política interna del reino. En caso de que el rey falleciera, estos serían sus herederos legítimos. Por su condición de varón, Alfonso tenía prioridad sobre Isabel. El marqués de Villena, gracias a su habilidad para la intriga, era para entonces quien mayor influencia tenía sobre los infantes, y planeaba utilizarla en su provecho y en el de los nobles que representaba. Pero sus proyectos conspirativos pronto sufrirían un contratiempo inesperado. A comienzos de 1462 nació Juana de Castilla, quien fue reconocida por las Cortes de España como hija legítima del rey Enrique IV y Juana de Portugal. Era, por lo tanto, la heredera de la corona. En respuesta a este hecho, los nobles enemigos de Enrique IV se aprontaron a demostrar su supuesta falsedad. Pero luego viene una segunda cuestión, que es lo que en un documento que redactó el marqués de Villena hace un razonamiento que es un razonamiento de peso, vamos. Es decir, Juana nace el 28 de febrero de 1462. Entonces tuvo que ser engendrada a finales de mayo o junio. Durante todos estos meses que forman la primavera y el verano y tal, Enrique ha estado viviendo en Navarra en una guerra y la reina ha estado viviendo lejos y no hay noticia ninguna de que se hayan encontrado. Por consiguiente, lo que alega el marqués de Villena es que ni siquiera puede ser hija del rey. ¿Quién era entonces el padre de la infanta Juana de Castilla? Las sospechas se dirigieron hacia Beltrán de la Cueva, uno de los hombres de mayor confianza del rey Enrique IV. Enrique IV tuvo tardíamente una hija, doña Juana, y a consecuencia de problemas interiores, de divisiones, de intentos por parte de los clanes nobiliarios de hacerse con el poder, estos señores lograron obligaron, mejor dicho, al rey a desheredar a su hija, a doña Juana, diciendo que era hija ilegítima y posiblemente hija natural de un privado, un favorito de don Beltrán de la Cueva, de ahí el apellido que se le dio de Juana la Beltraneja. En 1464, la Liga Nobiliaria, encabezada por el marqués de Villena, se enfrentó abiertamente a Enrique IV. Para evitar una inminente guerra civil, el rey se vio obligado a reconocer los derechos al trono de su hermano Alfonso sobre los de su hija. De esta manera, parecía consentir los rumores sobre la ilegitimidad de su paternidad.
Cuando Enrique IV nombra heredera a Juana, no pasa nada, pero hay una parte de la nobleza que van en contra. Al cabo de poco tiempo, y el rey entonces se desdice, y entonces ya no la nombra heredera, la quita el título de heredera y se lo da a Alfonso. Pero poco después de reconocer a su hermano Alfonso como heredero, el rey se retractó. Como consecuencia de esto, estalló una sublevación en su contra. A mediados de 1465, las facciones rebeldes llevaron a cabo en la ciudad de Ávila una destitución en efigie del rey Enrique IV, que fue conocida como la farsa de Ávila. En su lugar coronaron al infante Alfonso, al que tenían bajo custodia. Pero este reinado paralelo no duraría. En julio de 1468, Alfonso murió repentinamente. Dentro de la convulsionada escena política castellana, la infanta Isabel llegó entonces para ocupar el lugar protagónico. Ateniéndose a argumentaciones jurídicas sobre la ilegitimidad del matrimonio real, se dispuso a defender su candidatura al trono. Pero hay un hecho fundamental. Isabel tiene un sentido de la familia muy importante. Isabel nunca acusa de, diríamos, de ilegítima a la Beltraneja, nunca dice que es ilegítima. Lo que dice, se fundamenta jurídicamente, lo de ilegítima lo dirá la propaganda que tiene ella. No, claro, no, los propagandistas. Ella no, ella mantendrá el tipo, diríamos, familiar. Lo que hace es que no es hija que pueda heredar la corona porque es hija de dos primos hermanos y que no han recibido la dispensa papal y por lo tanto el matrimonio es nulo y por lo tanto no es legítima en cuanto sí que es hija del rey, pero no es legítima por este hecho. Y por eso ella reclama el testamento de Juan II, de que en caso que no tenga hijas legítimas Enrique II es su hermano Alfonso y si no, ella. Ha muerto Alfonso, es ella. O sea que ella lo tiene muy claro desde el primer momento. Es una mujer institucional en este aspecto. Y las cartas las aprovecha para jugar de esta manera. Decidida a hacer valer sus derechos sucesorios sobre los de Juana de Castilla, Isabel procuró que se alinearan tras de sí los nobles enemistados con Enrique IV. El bando isabelino recurrió al auxilio del rey Juan II de Aragón, quien hasta el momento se había mostrado neutral, llegando a mantener relaciones diplomáticas con ambas facciones. Finalmente, este no dudó en expresar su apoyo a Isabel. Un agravamiento de las relaciones entre dos poderosos reinos de España se avecinaba. En torno a las figuras de Juana y de Isabel, maduraba un cruento conflicto nacido en el seno mismo de la familia real de Castilla. Hay unos que quieren que sea Juana la Beltraneja porque es débil y la quieren dominar. Y los que apoyan a Isabel también la ven joven y débil y la pueden dominar. Después lo que pasa es que cuando gane la batalla o la partida Isabel no la podrán dominar. La tía y la sobrina, que por otro lado se querían mucho, porque Isabel fue la madrina de bautismo de Juana y le tenía mucho aprecio a la niña, solo que le distanció la política y la ambición de Isabel de querer ser reina. Es decir, si yo soy reina, ella no puede serlo. Era inconjugable y pudo más la pasión política que el sentimiento casi filial que tenía por Juana. Pues bien, ese enfrentamiento familiar se convierte en un enfrentamiento político, de dos opciones, o la portuguesa o la aragonesa. O sea que es muy interesante porque sucede un problema familiar y también un problema dinástico, un problema de ambiciones familiares y un problema dinástico, dentro de las ramas ya de los trastamas. En septiembre de 1468, Enrique IV firmó un acuerdo con Isabel sobre la sucesión del trono castellano. En la aldea abulense de Guisando, Enrique IV reconoció a Isabel como su heredera legítima, siempre y cuando ésta se uniera en matrimonio con alguien de su elección. El rey, sin más alternativa, sacrificaba así el destino de su hija Juana. Enrique IV planeaba casar a Isabel con su cuñado el rey Alfonso V de Portugal, y al hijo de este, Juan,
con la recién desheredada Juana. De esta manera ella sucedería a Isabel en el trono de Castilla si ésta llegaba a morir sin hijos legítimos. Pero Isabel, faltando a lo acordado con su hermano, se casó en secreto en Valladolid el 18 de octubre de 1469 con Fernando, príncipe heredero de Aragón y rey de Sicilia. Enrique IV estaba efectivamente totalmente opuesto a que su media hermana se casara, porque esto le destrozaba los planes. Entonces había mucho interés por parte de los dos nobles, de Fernando e Isabel, en que nadie se enterara de que se iban a casar. El secreto era indispensable para evitar que el rey Enrique IV tomara medidas para impedir que se produjera el matrimonio. Y cuando se hizo, bueno, ya estaba hecho. Para llevar a cabo la boda, que se había convertido en un delicado asunto de política internacional, Isabel y Fernando debieron recurrir a un artilugio que ocuparía un lugar de privilegio en el anecdotario de la historia española. De ahí esta historia muy novelesca, además, y romántica del príncipe don Fernando, que se desplaza a Castilla disfrazado, para no llamar la atención, disfrazado de mercader, pues dando rodeos hasta que por fin entra en Castilla, se pone bajo la protección de amigos de su novia y ella, al enterarse, se presenta también en Valladolid, donde reside, donde ha ido a hospedarse Fernando, y una noche se encuentran los dos y entonces dice la historia que uno de los secretarios de la princesa, al entrar en el salón donde estaba la corte, bueno, el séquito de Fernando, le señaló con el dedo diciéndole: ese es su novio. En respuesta al casamiento de Isabel, Enrique IV juró ante las Cortes la legitimidad de su hija Juana y revocó los acuerdos de Guisando en 1470. Luego ofreció a su hija en matrimonio al duque de Guyena, hermano del rey Luis XI de Francia. Pero la boda nunca llegaría a realizarse debido al fallecimiento del duque en 1472. Durante los 2 años siguientes, Enrique IV buscó desesperadamente concertar un casamiento conveniente para su hija Juana. En ese tiempo, llegó a considerar como posibles candidatos a miembros de la corte de Aragón. Finalmente consiguió comprometerla con el rey de Portugal, Alfonso V. Enrique IV, obligado por la nobleza a desheredar a su hija, piensa que la única oportunidad que tiene su hija de volver a ser princesa heredera es contar con el apoyo de una potencia extranjera, Portugal. En diciembre de 1474, el rey Enrique IV murió en el Alcázar de la Villa de Madrid, acompañado por su hija, Juana la Beltraneja. Pocos meses más tarde, lo seguiría su esposa, Juana de Portugal. 2 días después de la muerte de Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla en la ciudad de Segovia. Las posibles soluciones jurídicas al conflicto sucesorio parecían agotadas. Tanto para el bando de Isabel como para el de Juana, el único arreglo radicaba en un enfrentamiento militar. Y entonces, cuando muere Enrique IV en diciembre de 1474, pues Isabel no hace ni una ni dos, enseguida en Segovia, sin esperar un momento, se proclama a ella misma reina propietaria de Castilla. Y claro, y ahí entonces corta enseguida todo intento de discusión que pudiera haber entre un clan, entre unos bandos y otros, y los que no están de acuerdo con esta manera de solucionar el problema, entonces se vuelven hacia la prima, hacia Juana la Beltraneja, para oponerla a la que se decía ser ahora reina y propietaria de Castilla. Y a raíz de esto se entabla una guerra civil entre castellanos para saber quién de Isabel o de Juana va a reinar, y esta guerra civil es también una guerra internacional porque Portugal entra para apoyar los derechos de la Beltraneja y Aragón entra también en conflicto para apoyar los derechos de Isabel, porque Isabel desde algunos años se había casado con el príncipe heredero de la corona de Aragón.
Con el objetivo de defender los derechos sucesorios de Juana, sus partidarios solicitaron ayuda al entonces rey de Portugal, Alfonso V. A cambio de esto, ofrecieron en matrimonio a Juana lo que le permitiría convertirse en rey de Castilla. Alfonso V aceptó la propuesta y Juana la Beltraneja, detenida en la ciudad de Trujillo bajo la custodia del hijo del marqués de Villena, cifró sus esperanzas en el socorro de su nuevo prometido. Alfonso V se dispuso a defender con las armas el derecho usurpado a su esposa, y para ello contaba con una promesa de apoyo del rey de Francia, enemigo tradicional de la corona de Aragón. Pero esta ayuda nunca llegaría. Había una tradicional rivalidad entre Francia y Aragón. Y entonces al rey de Francia en aquella época no le podía hacer ninguna gracia ver formarse en el sur del Pirineo un grupo político de la importancia que iba a ser la doble monarquía Cataluña y Aragón y Castilla. De ahí que apoyara a las pretensiones de Portugal, es decir, de la Beltraneja. Lo hizo porque efectivamente a él, al reino de Francia, a los reyes de Francia, les interesaba debilitar el futuro bloque político que se estaba constituyendo en el centro de la política. Las tropas leales a Isabel, ubicadas en las inmediaciones de la ciudad de Toledo, tenían bajo su control Ciudad Real y Badajoz. Los partidarios de Juana, en cambio, dominaban la ribera del Duero y Toro, lo que facilitaba el paso a Castilla de los ejércitos de Alfonso V. Pero Toro no tardó en caer en manos de las fuerzas isabelinas comandadas por Fernando de Aragón. En un acuerdo con Leonor de Navarra, esta impidió la llegada de las tropas francesas a tierras castellanas para auxiliar a Juana de Castilla. La suerte de Juana quedó sellada definitivamente en 1479 en la batalla de Albuera. Isabel, con la ayuda de su esposo Fernando de Aragón, había vencido. También hay que decir que Juana se movió extraordinariamente gracias al apoyo de Alfonso de Portugal, que veía una ocasión extraordinaria de establecer una unión dinástica entre la corona de Castilla y Portugal, él como rey de ambas coronas y ella como reina, es decir, la otra alternativa. Pero el movimiento de Isabel y el movimiento de Juana, que eran simétricos. La guerra por la sucesión del trono de Castilla llegó a su fin el 4 de septiembre de 1479, con la firma del Tratado de las Tercerías de Moura en Alcasovas. En este acuerdo, Juana la Beltraneja renunciaba definitivamente a sus pretensiones al trono y reconocía a su tía Isabel como heredera legítima de la corona de Castilla. A modo de indemnización, recibía la suma de 100.000 ducados. Después de que el rey Alfonso V hiciera anular el matrimonio, Juana ingresó en Portugal a la Orden Religiosa de Santa Clara. Después de pasar un año en un convento de la localidad de Santarém, se recluyó en el que las clarisas tenían en la ciudad de Coimbra. Atrás quedaba para siempre su pasado de princesa heredera del reino de Castilla. Tiene un gesto de dignidad, que es decir, conmigo no juegan. Yo me voy monja a un convento y me quito de en medio. Cuando dan la noticia a Isabel, no, eso no puede ser bajo ningún concepto, porque eso pone en juego todos los acuerdos, y es cuando Fray Hernando de Talavera le dice a Isabel, no lo puede negar, porque es un caso de vocación. Y no solo no puede negar esto, sino que tiene que estar un año haciendo el noviciado, hay que esperar, tendremos que retrasar las negociaciones. Isabel, claro, acepta, es su confesor, es su guía espiritual, y después lo que se hace es esto, vamos. Es decir, fue Juana la que tuvo la iniciativa de decir, mire usted, no. Isabel había sido entre los infantes de Castilla la de menores posibilidades de acceder al trono. Culta, aficionada a la lectura y al estudio,
poseía amplios conocimientos de latín y contaba con más de 400 libros que iban desde la poesía hasta los textos jurídicos, políticos y religiosos. Una de sus preocupaciones fue desarrollar el nivel cultural de la corte, en la que se encontraban notorios humanistas que supieron apreciar su interés. La historia quiso que finalmente Isabel se encontrara con su ansiado destino. El perfil de Isabel es una mujer, diríamos, una princesa que no le corresponde el trono ni pensaba reinar, pero que las circunstancias y debido a su carácter, que es un carácter serio, ambicioso, la perspectiva que tiene ya con el matrimonio de Fernando, que fortalece su papel y le refuerza dentro de la familia, le harán jugar un papel que desempeñará a la perfección. Porque si hubiese sido un fiasco, un fracaso, no es así, no podemos hablar. O sea, Isabel tiene unas ideas muy claras y la prueba la tiene es que después muchos nobles que la apoyaron se arrepintieron, porque en su papel nuevo quiere hacer un reino eficaz, acabar con la corrupción, y aquí está de acuerdo con Fernando, que es otra persona listísima en este aspecto. Isabel quizá tuvo la cualidad, respecto a la Beltraneja, personaje sin duda mucho más inteligente en todos los aspectos que la Beltraneja, tuvo un sentido de futuro, tuvo sobre todo un sentido de Estado. El sentido de Estado de saber que ya no las banderías medievales ya no eran de recibo, estaban fuera de su tiempo, y supo perfectamente conjugar al mismo tiempo los intereses de la nobleza, de una determinada nobleza que le pudiera favorecer, y los intereses de la burguesía al servicio del Estado. Es una mujer que tuvo el Estado en la cabeza y que se supo, por otra parte, casar y aliarse naturalmente con un maquiavélico extraordinariamente sutil, cual fue Fernando el Católico, y entre ambos elaborar o concebir un cierto, con todos los matices que se quiera hacer al respecto, un cierto proyecto nacional de España. Después de acordar la paz, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, iniciaron un gobierno que inauguró un periodo glorioso de la historia española. Respetando lo propio de cada reino, supieron colocar los cimientos de la definitiva unidad española. Entonces, los dos reinaron sobre este grupo de territorios, pero cada territorio conservaba sus instituciones, sus cortes, su economía, su idioma, su lengua oficial, catalán en Cataluña, su derecho, en fin. Bueno, todo esto, esto no significa que los dos grupos de territorio fueran una especie de confederación. No, había mucho más, había una implicación. No cabe duda de que en aquella época el sentimiento de formar parte de una misma comunidad era muy fuerte en toda la península. Lo que definitivamente unificó a ambos reinos fue la religión católica. Una vez finalizada la Guerra Civil Castellana, se reanudó la conquista del Reino Nazarita de Granada. El 2 de enero de 1492, Boabdil, su último rey, se vio obligado a pactar y entregar la ciudad. Los reyes católicos, al mando de sus ejércitos, entraron en Granada, que finalmente quedó incorporada a la corona de Castilla. Esta conquista ratificó la victoria de Isabel en el conflicto de sucesión y consolidó la posición de los nuevos monarcas frente a la nobleza, que participó masivamente en la guerra. Tanto en materia política como económica, las medidas implementadas por los reyes católicos fueron innovadoras. A la reconquista de los territorios españoles en poder de los árabes se sumó el descubrimiento de América. Este sería uno de los principales hitos en la historia de su reinado. Se está hablando de política y se está hablando de religión, pero se está hablando de otras cosas mucho más importantes. Es decir, que cuando Colón llega a América, el peligro de una guerra entre Castilla y Portugal es muy grande. En otras circunstancias probablemente hubiera estado un conflicto. Aquí no.
la intervención, los dos recurren al Papa, y la intervención del Papa es a este respecto muy decisiva, ¿no? Hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo, hay que fijar los límites en que se va a mover cada uno. El resultado es la conferencia que se celebra en Tordesillas, donde efectivamente se dice esta será la zona que Portugal podrá explorar y esta será la zona que corresponderá a España. En junio de 1494 se convocó en la localidad castellana de Tordesillas a los representantes de ambas coronas. Allí se llevaron a cabo las negociaciones, donde los lusitanos impusieron hábilmente sus criterios a los representantes de los reyes católicos. El 7 de junio se firmó el Tratado de Tordesillas, donde quedó establecido el meridiano de partición del Océano Atlántico, de polo a polo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, sin hacer referencia a las Azores. De esta forma, España tendría el dominio del hemisferio occidental y Portugal del oriental. Se había concretado así un verdadero reparto del mundo entre estas dos coronas. Yo creo que Fernando es un político de una gran talla e Isabel es una mujer intuitiva. Y la suma de los dos pues dio una cosa muy importante. Hoy en día en España se habla de que todos los males vinieron con los reyes católicos. No tienen idea de la historia. Los males no vinieron con los católicos. Los reyes católicos pusieron freno a muchos males. A pesar de los numerosos asuntos de Estado que demandaban su atención, Isabel nunca dejó de seguir los movimientos de su sobrina Juana en Portugal. Cuando hacia el año 1500, ésta abandonó los hábitos en Coimbra y se estableció en Lisboa, la reina de Castilla gestionó infructuosamente ante la Santa Sede una orden para recluirla hasta su muerte en la vida conventual. ¿Temía Isabel un posible retorno de su antigua rival? Han demostrado, o querían demostrar, la impotencia de Enrique IV, con lo cual, naturalmente, justificaba que la hija no era hija suya. Pero eso no deja de ser un artificio de un juego de eso, de marketing, de legitimación de la reina, de la hermana, que asalta el poder y expulsa a la auténtica heredera a un convento a Portugal, pero no se atreve a ir más lejos y le tiene miedo, porque a Juana, la llamada Beltraneja, que sería reina de España, la llaman la señora en Portugal, ¿no? Y siempre la utilizan un poco ante la posibilidad de decir como la figura legitimista que podría retornar. Pero de ser ciertos, los temores de la reina Isabel permanecieron sin confirmación. Juana la Beltraneja nunca manifestó intenciones de volver sobre su pasado. La Beltraneja, la verdad es que la conocemos menos por motivos evidentes, ¿no? Porque desapareció del escenario político de una manera muy temprana y no se puede saber hasta qué punto hubiera podido influir de una manera u otra en el destino político de la península. Por lo poco que sabemos es que después de su salida de la escena, después de que se la encerraron en Portugal, ella, por lo visto, siempre se comportó como hija del rey. Esto es todo lo que se puede decir. Se comportó como hija del rey, nunca renunció a su situación de princesa, o mejor dicho, de infanta de Castilla, pero nunca tampoco procuró intervenir aprovecharse de las circunstancias de 1504 cuando muere Isabel, o en 1516 cuando muere Fernando, o cuando en el momento de las comunidades de 1520. En ningún momento de crisis intentó la Beltraneja volver a influir en la política del reino castellano. Isabel la Católica reinó hasta su muerte, acaecida en Medina del Campo, el 26 de noviembre de 1504.
el cuerpo de la reina fue trasladado a la ciudad de Granada, donde sería inhumado, según había expresado entre sus últimas voluntades. Al poco tiempo, Juana la Beltraneja, quien llevaba una vida anodina en Lisboa con el título de excelente señora, recibió una curiosa propuesta matrimonial. Su pretendiente era el viudo de Isabel, Fernando el Católico, rey de Aragón y regente de Castilla. La muerte de Isabel había dejado a sus súbditos sumidos en la incertidumbre. Con este nuevo proyecto matrimonial, Fernando de Aragón intentaba mantener en su cauce habitual la vida política castellana. Una de las maneras elegantes de que Fernando recuperara el poder en Castilla era convertirse otra vez en rey consorte. Y claro, en un momento dado pensó que podría ser casándose con la Beltraneja, pero esto por lo visto no prosperó mucho. Yo creo que no prosperó mucho por motivos de política interior. Forma parte de esa historia sentimental absolutamente increíble que le comentaba hace un momento de la pobre Beltraneja, que se convirtió siempre en extraño, oscuro objeto de deseo, no de deseo personal por parte de los aspirantes a su mano, sino de instrumento posible para intervenir, para desembarcar en los intereses castellanos. La ironía es que el propio Fernando, efectivamente, uno de los proyectos fugaces que pasó por su cabeza después de la muerte de Isabel en 1504 fue solucionar, entre comillas, el problema de Castilla pendiente casándose con la Beltraneja. Detrás de este ofrecimiento matrimonial de Fernando de Aragón, ¿acaso se ocultaba un reconocimiento de la legitimidad de Juana como heredera del trono de Castilla? Juana la Beltraneja se negó a dilucidar este interrogante. Tras ver rechazada su oferta por Juana de Castilla, Fernando el Católico se casó en segundas nupcias con Germana de Foix, sobrina del rey Luis XII de Francia. Fernando se casa con Germana de Foix, pero bueno, se casa porque son los derechos de Navarra, ¿eh? Ojo. Y hay otra razón. En un momento en que Navarra está a punto de escapar del protectorado castellano para entregarse a Francia y tal, digo, muy bien, ahora vais a ver lo que es bueno. Yo me caso con Germana de Foix, que es la heredera de los señores de Foix, y lo que hago es reclamar esto. Y Navarra se incorpora voluntariamente. Él siempre piensa en clave política. En toda la política mediterránea, él tiene dos versiones, Fernando Católico. La versión, diríamos, de la clave mediterránea, los intereses patrimoniales de los astámaras aragoneses, y la versión, diríamos, de los astámaras castellanos. Y entonces, por eso, los matrimonios que tiene en mente, y al final vence la realidad de que era más joven, que era un factor, diríamos, real, frente al otro que tiene que sacarla, diríamos, casi de la ultratumba, para que nadie nos acordaba, en cierta manera, de la figura. Alejada definitivamente de la política castellana, Juana la Beltraneja permaneció en Portugal hasta su muerte, acaecida el 28 de julio de 1530 en la ciudad de Lisboa, cuando contaba 68 años de edad. La Beltraneja fue víctima de intereses muy contrapuestos a ella misma, aspiraron a su mano, fue presunta novia, digámoslo así, de un montón de candidatos que lo único que pretendían era aprovechar las circunstancias para involucrarse, para intervenir directamente en los intereses castellanos, que pudo, pero sin embargo siempre con ese componente de la reina que pudo ser reina de Castilla y cuya historia de haber triunfado su legitimidad, pues naturalmente esto nos obliga a plantearnos la hipótesis contrafactual de qué hubiera sido de España, de Castilla en primer lugar y de España en general, si efectivamente la Beltraneja hubiera sido reina de Castilla. Toda la historia de la unión territorial que promueve el matrimonio de los reyes católicos, por supuesto, no hubiera existido. Por lo tanto, quedará siempre como la reina que no pudo ser.